Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Tras un mes de violencia y la crisis económica que se ha generado en Sinaloa, integrantes del sector empresarial del estado solicitan la intervención de diputados federales, senadores y de la Secretaría de Economía para que gestionen esquemas de apoyo para el sector. Y en medio de la violencia extrema en Sinaloa y con una serie de medidas, la Universidad Autónoma del Estado anunció la reanudación de las clases. Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México determinará este viernes si vincula o no a proceso a 11 empresarios y un funcionario que presuntamente estarían relacionados con el cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Delitos como el robo en carreteras, la extorsión, actos de corrupción, contrabando, piratería y fraudes afectan la planta productiva, que se ve orillada a cerrar operaciones en ciertas zonas del país o trasladar sus inversiones a otras regiones. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y 6 organismos autónomos más se concretará antes de diciembre. La mesa directiva del Senado de la República realiza este viernes un ensayo de la insaculación de los cerca de 800 cargos para las personas candidatas del Poder Judicial de la Federación. Las secretarías privadas, las secundarias privadas son las instituciones de educación en todo el sistema nacional donde se presentan las mayores expresiones de acoso entre estudiantes. En el Estado de México crecen los expendios de suministro de gas, los cuales representan grave riesgo para los vecinos. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 11 de octubre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros dos números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México determinará este viernes si vincula o no a proceso a 10 empresarios que presuntamente estarían relacionados con el cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez. Hoy también se define la misma situación para el exdirector general de gobierno de esa misma alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno, a quien se le dictó prisión domiciliaria. La audiencia inició después de las 10 horas de este viernes y hoy el impartidor de justicia determina la situación jurídica del exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez y de los 10 empresarios relacionados con el cártel inmobiliario. El exfuncionario ya recibió una sentencia de 4 años por el delito de enriquecimiento ilícito derivado de la investigación por corrupción en el sector inmobiliario en Benito Juárez, denominado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. A los empresarios identificados como José, Carlos, Guillermo, Miguel, Carlos, Eduardo, Sergio, Mario, Alejandro y Luis, el impartidor de justicia les impuso una firma periódica, una garantía económica y no salir del país. Y este viernes se define si son vinculados a proceso. Y es que en la audiencia del pasado lunes, todos los imputados
solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que su situación jurídica se determine. Por ello, este viernes el juez determinará si los vincula o no a proceso. Por la investigación del cártel inmobiliario de Benito Juárez, suman al menos 10 exfuncionarios de la alcaldía y familiares de ellos vinculados a proceso por distintos delitos, como enriquecimiento ilícito. Además, se han asegurado alrededor de 60 inmuebles. Luis Vizcaíno Carmona, director jurídico y de gobierno de Benito Juárez, está relacionado con el cártel inmobiliario. Es inicial sin derecho, sin detenido y relacionado con el proceso por el delito de asociación delictuosa, así como Jorge Salvador Ibargüengoitia Villanueva, Alexis Brian Burillo y Federico Alonso Batista Fernández. Delitos como el robo en carreteras, la extorsión, actos de corrupción, contrabando, piratería y fraudes afectan la planta productiva que se ve orillada a cerrar operaciones en ciertas zonas del país o trasladar sus inversiones a otras regiones. Así lo dio a conocer la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra, Esperanza Ortega, esto en el marco del Día Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en Derechos de Autor, este 11 de octubre. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación destacó que resulta prioritario impulsar una agenda de trabajo coordinando con las autoridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que atienda de manera integral la inseguridad en el sector productivo. En el Estado de México crecen los expendios de suministro de gas, los cuales representan grave riesgo para los vecinos. Vamos con la información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. En los últimos días en el Valle de México se han incrementado los expendios de gas butano, principalmente donde se realizan los rellenos precisamente de los tanques. También se utiliza para automotores y en sí es latente el riesgo en que se encuentran muchos habitantes. Por esta razón, los denunciantes piden que ojalá y se regule el incremento de tantas estaciones de gas supuestamente carburante, que no es gas carburante, sino gas butano, el que se está utilizando principalmente para el consumo de las familias que van a rellenar los cilindros. Y esto pues ha ocasionado inclusive ya accidentes. Hay veces que se manipula de una manera muy extraña y que al llegar a los domicilios han habido siniestros, inclusive incendios o explosiones, por lo cual se está pidiendo inclusive una investigación, ya que muchos de esos expendios presuntamente los están manejando parte de la delincuencia organizada, en donde se incrementa considerablemente la distribución inclusive de ese hidrocarburo. Así que hay que estar realizando una verdadera investigación y también trabajos de inteligencia, y esto nos están reportando principalmente por la zona de Tecámac. Es una información en desarrollo que la daremos a conocer en los próximos días. Muy buen fin de semana, muy buenas tardes. Mire, también le informo que tras un mes de violencia y la crisis económica que se ha generado en Sinaloa, integrantes del sector empresarial del estado solicitan la intervención de diputados federales, senadores y de la Secretaría de Economía para que gestionen esquemas de apoyo para el sector.
La presidenta de la Canirac Culiacán, Laura Guzmán, aseguró que sería positivo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, visite Sinaloa para que conozca directamente el contexto que actualmente atraviesan los empresarios del estado. Guzmán puntualizó que entre los apoyos que solicitan se encuentran créditos de 100, 200 y 300 mil pesos dependiendo del tamaño y capacidad de cada empresa. Y en medio de la violencia extrema en Sinaloa y con una serie de medidas, la Universidad Autónoma del Estado anunció la reanudación de las clases. Escuchemos cómo lo dio a conocer las autoridades del estado de allá de la Universidad del Estado de Sinaloa. Escuchemos. A toda la comunidad universitaria y al pueblo de Sinaloa en la Unidad Regional Centro. Tras una serie de análisis de la situación que prevalece en la Unidad Regional Centro, la Universidad Autónoma de Sinaloa informa a su comunidad estudiantil, a su planta docente y a la sociedad sinaloense. El regreso a clases será de manera presencial a partir del día lunes 14 de octubre. Para esto se han tomado una serie de medidas. Como medidas de prevención, se han adecuado los horarios de las actividades académicas, que tendrán inicio a las 8 de la mañana para el turno matutino y deberán concluir a las 5 de la tarde para el turno vespertino. De igual forma, los programas educativos que operan en horario nocturno se mantendrán en modalidad virtual. Y los programas que se ofrecen en la modalidad semiescolarizada y los diplomados sabatinos iniciarán clases presenciales este sábado 12 de octubre en el horario mencionado, es decir, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Solo los programas semiescolarizados que se imparten en El Dorado y Costa Rica continuarán de manera virtual. En otro punto, ha trascendido en un medio de comunicación que un juez de la ciudad de Los Mochis nos ha negado la suspensión en el amparo contra la ley orgánica de la UAS. Sin embargo, quiero informarles que tenemos suspensiones provisionales a favor de algunos de nuestros compañeros consejeros universitarios y se está valorando interponer en los próximos días el amparo de la Universidad Autónoma de Sinaloa contra dicha ley, como fue acuerdo del Honorable Consejo Universitario. Los mantendremos informados. Y mire, también le doy a conocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia Capitalina fueron exhortados por el Congreso de la Ciudad de México para que se refuercen las acciones permanentes de prevención y seguridad en las calles de las colonias Nueva Atzacualco, San Felipe de Jesús, Providencia y Campestre Aragón de la Alcaldía Gustavo Amadero, a fin de prevenir la comisión de delitos en dichas áreas. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, la diputada de Morena, Ana Buendía García, presentó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para darle oportuna atención a estas colonias, dicen, al recalcar que si bien es cierto se ha hecho un buen trabajo por parte de las autoridades, es importante que se implementen o se refuercen acciones operativas. Siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, integrantes del Gabinete de Gobierno Federal efectuaron la reunión interinstitucional para la atención integral en materia migratoria. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, junto con los secretarios de Estado, acudió al encuentro para trabajar juntos por un modelo humanitario de movilidad. Entre los acuerdos alcanzados por los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en materia migratoria, destacan consolidar el modelo humanitario de movilidad y configurar un grupo para revisar y actualizar el decreto que dio vida a la comisión.
Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, precisó que la atención a la migración es una prioridad para el gobierno federal y reconoció los avances que se tuvieron en los últimos 6 años. Por ello, convocó a seguir trabajando de manera coordinada en la revisión de este modelo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gabinete de Salud se reunió y ha sostenido al menos 13 reuniones para buscar estrategias que optimicen el abasto y la distribución de medicamentos en todo el país mediante la digitalización y tecnificación de los procesos. Señaló que una prioridad es digitalizar y hacer más óptimos los procesos de abasto y distribución de medicamentos y que todo esto se realiza con el apoyo de guías médicas que se encuentran en desarrollo por el secretario de Salud del Gobierno de México. Llevo ya 13 reuniones con el equipo de salud, el ISSSTE, IMSS Bienestar, Birmex, para ver cómo mejoramos el abasto de medicamentos en los centros de salud, los hospitales y después a las farmacias de bienestar, explicó la presidenta de México, y precisó que las guías médicas que posteriormente explicará el secretario de Salud servirán para asentar las rutas en el campo de medicamentos y los tratamientos de los pacientes. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y 6 órganos autónomos más se concretará antes de diciembre. Así lo informó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El líder morenista indicó que la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer los organismos autónomos sí está agendada en los trabajos legislativos para este periodo, pero no se ha discutido porque se está estudiando. El legislador detalló que hasta el momento se han aprobado 7 reformas constitucionales del expresidente López Obrador y dijo que el 22 y 23 de octubre se discutirán 2 más, la de vivienda y la de pensiones. La mesa directiva del Senado de la República realiza este viernes un ensayo en la insaculación de las cerca de 800 cargos para las personas candidatas del Poder Judicial de la Federación. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arrancó en una sesión de la Cámara Alta con el ensayo del sorteo que se llevará a cabo el sábado a las 9 horas y se prevé que dure alrededor de 12 horas. Y vamos con más información legislativa con el resumen con René Acuña. Esto es el plano legislativo. Las leyes secundarias de la reforma judicial serán discutidas a partir del domingo, lo informó hace unos momentos Ricardo Monreal, quien dijo que esta minuta de las leyes secundarias de la reforma judicial llegó apenas la noche del jueves. Dijo que lo recibieron todos los integrantes de la Comisión de Justicia, quienes estarán en sesión permanente. Se va a deliberar y discutir, esperamos desde el domingo. Se va a esperar viernes y sábado para su lectura y revisión. Y el domingo se intenta iniciar la discusión, la deliberación, dado que está en permanente la comisión, en sesión permanente. Y el lunes habría doble sesión. Finalmente, el morenista señaló que en la madrugada del martes posiblemente ya estarían aprobadas. El Senado de la República sorteará cargos judiciales mañana sábado. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, señaló que hará una tómbola para definir la mitad de los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que serán sometidos a elección el próximo 1 de junio del 2025. De los 1,600 cargos se sortearán la mitad. Además, se incluirán vacantes por renuncias o también por retiros programados. Porque ya están especulando, intrigando. El sábado lo único que se sortea, yo pensé que iba a ser al azar todo, sí es al azar, pero
estado por estado. Tomas la Ciudad de México y la mitad de las personas juzgadoras van a junio de 2025 elección, la otra mitad a junio de 2027. Así estado por estado. Yo pensé que podía haber estado que no le tocara. No. La mitad de cada entidad de la federación. Y para este ejercicio, los consejeros del INE han sido convocados como testigos del proceso. Manuel Espino propuso un diálogo con narcos para pacificar México. El diputado morenista sugirió abrir un diálogo con grupos del crimen organizado como parte de su propuesta para pacificar al país. Aclaró que no se trata de un pacto ni tampoco de ofrecer impunidad, sino de ofrecerles una salida legal de la vida criminal. De inmediato, se incendiaron las redes sociales. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados vivió fuertes tensiones, y es que la madrugada de ayer Monreal impuso el 50% de presidencias de comisiones a mujeres. Dicen que incumplió la promesa de asignar el 70%. Legisladoras acusaron traición y manipulación y denunciaron que Monreal consiguió firmas bajo engaños para aprobar su plan en tiempo récord. Para La Neta Noticias informó René Acuña. Y mire, también le doy a conocer que la actividad industrial se frenó en el país durante agosto al mostrar caídas en sus comparaciones mensual y anual. Así lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El indicador mensual de la actividad industrial de agosto tuvo una caída de 0.5% respecto al mes previo. Esto luego de 3 meses al hilo de incrementos. La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, apuntó que la empresa Calica no podrá explorar ni un gramo más de piedra caliza en las 50,000 hectáreas que el gobierno declaró como protegidas en Quintana Roo en septiembre pasado. La titular de la Semarnat rechazó que se trate de alguna expropiación de tierras a la empresa estadounidense. Más bien, precisó que es una declaratoria de protección al medio ambiente y el terreno, que el terreno sigue siendo de Calica. Las escuelas secundarias privadas son las instituciones de educación en todo el sistema nacional donde se presentan las mayores expresiones de acoso entre estudiantes, siendo el tercer grado el mayor afectado, de acuerdo con una encuesta realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Según los resultados, las agresiones más comunes incluyen insultos, burlas, rumores y apodos ofensivos. En el entorno digital, el ciberacoso afecta al 3.7% de los estudiantes, pero las formas más prevalentes de violencia siguen ocurriendo cara a cara, con un 80% de los adolescentes reportando haber recibido algún tipo de agresión en persona. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, realizó un recorrido por la zona afectada por las lluvias en la alcaldía de Tláhuac y aseguró que en 8 días la zona de Mixquic quedará libre de agua encharcada. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que tras la inundación que afectó las 72 hectáreas del ejido del pueblo de Mixquic, este viernes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un plan de 3 puntos para recuperar un máximo de 8 días estas tierras. El primer punto será el limpiar los canales del ejido, labor que no se realiza desde hace 30 años. La segunda acción será apoyar a los 162 productores a fin de que tengan a más tardar en una semana semilla de romero suficiente para la siembra y evitar que en diciembre se dé un alza de precios del insumo básico para la cena de Navidad.
El tercer punto será la creación de un nuevo centro de acopio para los productores de Mixquic, además de las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco y Milpalta, tengan un medio directo para comercializar sus productos tales como nopal, rábanos, calabazas, cempasúchil, amaranto y otros directamente sin intermediarios. Asimismo, se comprometió a que el plan de desasolve de los canales de Mixquic se ejecutará 2 veces al año para evitar que se vuelvan a perder cosechas e inundar las parcelas. Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, mencionó que llevará a cabo 3 actividades principales: operación de compuertas abiertas, mantenimiento de tuberías, así como de los canales y el bombeo en parcelas con más equipo. La jefa de gobierno estuvo acompañada también por la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, quien aseguró que están muy pendientes con el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, pues afirmó que en un día han tenido resultados significativos y mantendrán ese nivel. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le doy a conocer que el Pleno del Consejo Coordinador Empresarial se reunió en privado con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. En el marco de la reunión del Consejo Nacional, los presidentes de los 13 organismos empresariales que integra el Consejo Coordinador Empresarial recibieron al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y es que el Consejo Coordinador Empresarial reveló que se abordaron temas clave para el sector empresarial y la economía nacional, como son la promoción de inversión, el fomento de la competitividad y el impulso de la innovación. Mire, también le informo que el exgobernador de Morelos y diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo fue denunciado por la vía penal por el delito de violación en grado de tentativa por Nidia Fabiola, presuntamente media hermana del exfutbolista. Los hechos se encuentran asentados en una carpeta de investigación en Morelos, por lo que la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones. Y mire, antes de irnos, mandar saludos afectuosos al amigo Carlos Lara Galván, coordinador del transporte en el Estado de México, porque ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades, estimado Carlos. El equipo de La Neta Noticias por Acústica Radio te manda un fuerte abrazo y muchas felicidades. Y también mandamos saludos y muchas felicitaciones a la señora Nayeli Contreras y a su esposo Germán Esquivel, porque mañana es su cumpleaños de los dos. Muchas felicidades a la señora Nayeli y al señor Germán. Muchas felicidades y pásenla bien. Son fieles seguidores de La Neta Noticias por Acústica Radio. Pues muchas felicidades a estos que cumplen año mañana, pero también al amigo Carlos Lara Galván, que bueno, ayer cumplió años, y pues muchas felicidades. También le doy a conocer que en Oaxaca los organismos no gubernamentales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita una acción urgente para que llame al Estado mexicano a actuar por todas las vías a fin de localizar a la activista Ayuk Sandra Domínguez Martínez y a su esposo Alexander Hernández Hernández. También activista Mije Joaquín Galván, compañero de Sandra Domínguez. Y es que en este caso particular se solicitó la intervención de los organismos internacionales por la falta de confianza hacia el gobierno que realizan el gobierno de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado. Pues se encuentran desaparecidos estos activistas y por eso piden la intervención internacional. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 19 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Pase usted un excelente fin de semana. Si tome, no maneje. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.